Desde que en septiembre del año pasado el Parlamento aprobó la modificación del artículo 135 de la Constitución, los españoles, todos, nos hemos convertido en unos vasallos de los magnates del capital. Solo un párrafo del apartado 3 de este artículo es suficiente para entender el calado de la situación. Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Es decir, no importa que uno se muera pagando la deuda porque su pago goza de prioridad absoluta, no importa que haya 5 millones de parados porque tendrán que esperar, no importan los recortes de salarios y las subidas de impuestos que asfixian las economías domésticas y al consumo, solo importa pagar intereses y el capital. Lo que no nos dicen es que más del 75% de la deuda española está en manos de inversores extranjeros, lo que supone 1,7 billones de euros, casi 2 veces el Producto Interior Bruto de España. Dicho con otras palabras, el dinero que le debemos a los extranjeros equivale al valor de la producción total española de 2 años. Los intereses de esa deuda son monstruosos y se pagan con lo que se recauda del IRPF. La subida del IRPF que aprobó el gobierno la semana pasada irá a pagar los intereses de esa deuda, es decir, ni un solo céntimo de euro revertirá en beneficio de la comunidad. Mientras tanto, el Banco Central Europeo les prestó a los bancos 500.000 millones de euros a un tipo de interés del 1% hace unos 15 días, para hacer fluir el crédito entre las familias y empresas. En febrero se prepara otro préstamo de parecida cuantía. ¿Ha fluido el crédito? Ciertamente no, los bancos están utilizando el dinero para tapar sus agujeros producidos fundamentalmente por sus apuestas en derivados y otros productos ininteligibles para el humano común. España, al igual que muchos países europeos, paga por colocar su deuda un 6, 7 u 8% a los mismos bancos que el Banco Central Europeo prestó al 1%. Esto es bochornoso. La Reserva Federal Norteamericana ha prestado en diciembre 1,2 billones de dólares a bancos norteamericanos al 0,05%. Todavía más bochornoso. Todos los políticos están en manos de los David Rockefeller, de los JP Morgan y sus conglomerados bancarios, Citigroup, Citibank, Bank of America, Goldman Sachs, Fitch Group, Moody's, Standard & Poor's, Deutsche Bank, etcétera, etcétera, etcétera. Todos nosotros estamos en sus manos. Son ellos los que dicen lo que hay que hacer. El mismo ministro de Economía, un tal Guindos de apellido, fue el mandamás de Goldman Sachs para España e Iberoamérica, y ahora ha sido colocado por estos magnates para defender sus derechos y hacer aplicar a dictado sus recetas contra la crisis. Recortes de salarios, recortes en los servicios sociales y subidas de impuestos. Ni por asomo oiremos ni veremos una regulación del sistema financiero o un impuesto sobre transacciones bancarias que las deje al descubierto. De eso nada. Lo que veremos serán una lluvia de millones con destino a los bancos pagados con nuestro trabajo. Hace más de un siglo Henry Ford dijo: está bien que la gente de nuestra nación no entienda nuestro sistema bancario ni monetario, porque si lo hicieran, creo que habría una revolución antes de mañana por la mañana. Azrael, más o menos es eso. Te aclaro otras cosas, el dinero que el Estado pide prestado, la famosa deuda, se ha triplicado en los últimos 3 años. Imagina que pides un préstamo de 1.000 euros para pagar una tele y cuando vence te das cuenta que no tienes dinero y entonces pides otro préstamo, pero en este caso de 1.100 euros, pues tienes que devolver el antiguo y los intereses. Cuando vence el de 1.100 euros, tampoco tienes y pides otro nuevo de 1.250, al final es una bola de nieve que se hace cada vez más grande. Eso está pasando. El importe de lo adeudado por el Estado, las familias y las empresas ronda los 3,7 billones de euros, unas 4 veces el PIB, y ojo, España no es de las más endeudadas en la Unión Europea. La deuda mundial se calcula en unos 40 billones de dólares y no para de crecer. Pero lo gracioso de todo esto es preguntarse de dónde sale ese dinero, porque lo que sí sabemos es a quién se lo debemos. La respuesta es: de ningún sitio. Lo crean los bancos de la nada, son meros números en bases de datos informáticas. ¿Piensas que los bancos cuando te dan un préstamo cogen el dinero de otra persona que lo ha dejado a plazo fijo y te lo dan a ti? Eso es lo que cree el 99% de la gente. Galbraith, un economista afamado de origen canadiense, dijo que el proceso por el cual los bancos crean dinero es tan simple, que la mente lo repele. Es un proceso de prestidigitación.
Para empezar hay que tener claro que el dinero que hay en un país, lo que los economistas llaman oferta monetaria, no son solo los billetes y monedas en circulación, son también los ahorrillos que tenemos en los bancos y, aquí es donde viene la prestidigitación, los préstamos concedidos por los bancos, porque para los bancos los préstamos son depósitos igual que nuestros ahorrillos. Cuando pedimos un préstamo el banco nos abre una cuenta y deposita el dinero en ella, deposita dinero en ella tal como entendemos que es el dinero, es decir billetes. Ciertamente no, lo que hace es un apunte contable y nos anota un simple número en nuestra cartilla de ahorros. Ya tenemos creado el dinero de la nada. Luego nosotros con ese número pagamos, la mayoría de los casos por transferencia, el bien o servicio adquirido, y de paso nos hacemos siervos del banco cuya única preocupación posterior consiste en asegurarse que trabajamos para devolver el número y sus intereses. ¿Hay un límite para todo esto? La respuesta es que no lo hay, solo el buen juicio de las personas responsables del Banco Central Europeo, del Banco de España y de los mismos bancos, juicio que desgraciadamente los últimos años no ha existido y ha propiciado ese enorme endeudamiento. Evidentemente no es inflacionario o al menos no lo ha sido salvo en sectores concretos como la construcción en España. El 92% de la oferta monetaria lo forman esos depósitos y solo un 8% son monedas y billetes en circulación. En cuanto al margen de maniobra de los políticos, en este aspecto es limitadísimo o nulo. Si hemos sacralizado constitucionalmente que el pago de la deuda tiene prioridad absoluta sobre cualquier otra cosa, no hemos hecho otra cosa que reconocer que el esfuerzo del ciudadano debe dirigirse ahora mismo a pagarles a los megamillonarios la deuda, que repito, crearon de la nada. Recorta aquí, sube impuestos allí y con lo que recaudes págame a mí. Por último, la prima de riesgo no existía en nuestras vidas de humanos comunes hace unos años. De pronto ha aparecido en escena cuando los medios, controlados por esas enormes fortunas, han decidido hacerla pública para justificar su expolio. ¿Quién fija esa prima de riesgo? Los mismos bancos y fondos de inversión controlados por los magnates. ¿Sobre qué criterios? En teoría sobre la posible incapacidad del país de pagar en un futuro la deuda, no sobre el montante de la misma, pero detrás de esto siempre hay un factor especulativo y de negocio, porque no es lo mismo comprar deuda al 0,5% de interés que comprarla al 7%. Pues ya puestos voy a seguir, si me dais permiso, con el serial iniciado. Comenté que la deuda española, que ahora llaman soberana, ha crecido casi de forma exponencial desde el año 2007 hasta la actualidad. En teoría ese dinero pedido prestado por el Estado debería revertir en el beneficio de la comunidad, estamos hablando de una cantidad cercana al medio billón de euros. Desgraciadamente solo una pequeña parte se invirtió en proyectos auspiciados por el Estado, Plan Ñ, y las comunidades autónomas, el resto fue, como no podía ser de otra manera, a pagar las amortizaciones y los intereses de misma deuda, es decir, a los bolsillos de los más ricos. Porque no nos engañemos, cualquiera de nosotros podríamos comprar obligaciones del Estado o letras y formar parte de lo que llaman mercados, pero a nosotros conforme nos entran los intereses de esas obligaciones o letras por un bolsillo, nos salen por el otro. Los ricos tienen tendencia a acumular, nosotros simplemente no podemos. Debemos preguntarnos por qué se pagan tantos intereses y la respuesta está en la macabra fórmula que se utiliza para calcularlos. Circula por ahí un cálculo curioso. ¿En cuánto se habría convertido un euro que hubiese tenido San José en su bolsillo de haberlo depositado en un banco al 5% de interés anual? Han pasado 2011 años desde entonces. Pues bien, la cifra sería de 4,089 por 10 elevado a 42 euros. ¿Y eso cuántos euros son? Bueno, habría que ponerle a esa cantidad 42 ceros detrás, o sea 4, 0, 8, 9, 0, 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 0 euros. ¿Y cómo se lee esta cifra? Pido a algún compañero / de lengua o de latín que me ayude porque yo ya me pierdo a partir de los septrillones. Si en lugar de eso hubiese pedido San José un euro prestado, debería hoy esa bonita cantidad. Hay quien ha ido más lejos y ha calculado qué tamaño tendría una bola de oro a su precio actual, con ese valor. Algunos de vosotros os sentiréis impulsados a decir, como la Tierra os saco de dudas, como 173.000 planetas Tierra, esto no lo he calculado, pero el valor de arriba sí doy fe de que es real.
al 7% de interés, que es el interés que debe pagar España por la última deuda colocada. En 10 años, solo en 10 años, se dobla la deuda a devolver producto de los intereses. Esto se llama interés compuesto y en su invento participaron afamados matemáticos y físicos contratados por los de siempre, los banqueros. Dudo mucho que cualquier recorte, cualquier aumento de impuestos pueda parar ese cáncer que crece descontrolado. ¿Tendremos que llegar al colapso mundial para que la clase dirigente lo extirpe? ¿O se mantendrán impasivos viendo cómo crucifican a la humanidad en un crucifijo de oro? Hola Lamballe, me preguntas qué podemos hacer para frenar esta mentira. La solución obvia es eliminar este sistema bancario parasitario que se alimenta de la prosperidad del mundo, pero, estos magnates ladrones no dejarán por la cara su imperio. Sería necesario algún tipo de revolución, pero el uso de la fuerza les llevaría a una posición ventajosa porque también son dueños de las armas y si han demostrado que no tienen escrúpulos para esquilmarnos, no los tendrán tampoco para eliminar a quien moleste. Es posible que no tengamos que hacer otra cosa que esperar a que todo colapse y el castillo de naipes que han construido se derrumbe. Hay señales de ello porque están empezando a perder el control de la propaganda. Su enemigo intelectual es Internet. Es el último bastión que nos queda para extender y denunciar este indecente atropello, a pesar de que están haciendo improbos esfuerzos para tratar de controlarla. No lo van a conseguir. Pienso que cuando una cierta masa crítica de personas haya despertado, forzará a los que tienen capacidad para tomar decisiones a derribar todo este sistema y organizar otro mucho más racional dentro de las múltiples posibilidades que existen. Tenemos ya los mimbres puestos en los movimientos de indignados que han sido, como no podía ser de otra manera, ninguneados por la mayoría de los medios de comunicación controlados por las corporaciones. Empiezan a ser una base sólida sobre la que construir esa masa crítica. Muy bien explicado todo. Ahora es el momento de decir a la gente cuál es la salida. Deuda odiosa. El ejemplo Correa en Ecuador. La salida del euro, si no cambia su política a favor de los bancos por políticas a favor de los ciudadanos. Puesto al día, resumido y actualizado todo lo anterior en un maravilloso país que nos sale en las noticias para que nos sirva de ejemplo. Islandia. Como nunca saldremos y acabaremos peor que la Argentina es con ministros de The Goldman Sachs Group, Incorporated como el tal Guindos. Al hilo de las últimas respuestas relacionadas con Islandia conviene recordar que cuando quebraron los dos principales bancos islandeses, se planteó el rescate de dichos bancos. El agujero se tenía que repartir entre los 300.000 islandeses y a cada uno de ellos le correspondía la bonita cantidad de 150.000 euros. Con semejantes números no es de extrañar que hicieran lo que hicieron, lo que extraña es que lo hicieran civilizadamente. Planteo este tema porque el aguante del ser humano es limitado a pesar de que somos capaces de aguantar carros y carretas. Estos sinvergüenzas no son muy listos, pero tampoco son tontos y sabrán, espero, detectar cuando la sociedad está llegando a ese límite de punto de no retorno. El problema es que el sistema monetario basado en los bancos privados, el interés compuesto o la especulación improductiva debe ser replanteado, revisado, regulado, sustituido o eliminado. Estoy muy de acuerdo que debemos dar a conocer lo que está ocurriendo de la manera más clara posible, por eso abrí este hilo. Solo pretendo informar y debatir, soy economista y dadas las circunstancias, moralmente me veo obligado a ello.